Bendiciones, amados hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Mujer Virtuosa. Como cada episodio, pues para nosotros es una alegría porque sabemos que el Señor está aquí con nosotros y pues le damos también a Él principalmente la bienvenida. También tenemos invitadas como cada episodio, entonces también les vamos a dar la bienvenida. Pastora, bienvenida. Gracias. Dios les bendiga, amadas hermanas y hermanos que ya nos sintonizan. Les damos la bienvenida, como bien decía nuestra hermana Fanny, a este programa que por misericordia de Dios, pues el Señor nos lo ha permitido y esperamos ser de mucha bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. También nos acompaña nuestra hermana Samantha, bienvenida. Gracias, hermana Fanny. Que el Señor les bendiga a todas, pues nuevamente estamos aquí en el programa Mujer Virtuosa y les pedimos que no se despeguen porque hoy el Señor también va a hablar a sus corazones. Amén. Pues bien, pastora, le entrego la palabra. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar para poder entregar al Señor este tiempo, ¿verdad? Y que sea Él siempre el que tenga misericordia de nosotros y nos ayude para entregar la palabra. Papito lindo, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Señor, para poder, Señor, trasladar el consejo de tu palabra. Hoy venimos delante de ti, Señor, poniendo nuestros labios, nuestra lengua, Señor, pidiéndote una vez más que pongas carbón encendido en nuestra boca, Señor, para que todo lo que hablemos, Señor, sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos disponemos delante de ti, Señor, como vasos, para que seas tú quien nos use, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él quien nos guíe, quien mueva nuestra boca y podamos ser de edificación, Señor, para cada uno de aquellas personas, Señor, que ya están sintonizando el programa y de aquellos que más adelante lo harán, Señor. Por favor, papito lindo, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, porque queremos, Señor, que todo sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Que no sea, Señor, palabra de hombre, palabra humana, Señor, sino que sea una palabra que provenga de tu propio corazón, Señor. Sea esa palabra, Señor, que lleve la sazón para poder convencer, Señor, a aquel que lo necesita, Padre. Que sea una palabra de edificación, Señor, para aquel que hoy, Señor, está anhelando recibir una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de bendición, papito lindo. Por favor, Señor, úsanos y guarda nuestras bocas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, disponemos este tiempo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues también les recordamos, amados hermanos, ¿verdad? Que ustedes pueden sintonizar todos nuestros servicios, nuestros diferentes programas, así como este de Mujer Virtuosa, a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Amén. Pues gracias a Dios que por misericordia del Señor estamos ya nuevamente acá, ¿verdad? Delante de los que ya nos sintonizan y de aquellos que en un futuro lo van a hacer, ¿verdad? Y como ya lo decíamos en la oración, pues pedimos al Señor que sea Él quien nos guíe en este nuevo episodio. Y pues quisiera comenzar pues con una palabra que el Señor puso ayer en mi corazón. Y pues yo sentía muy fuerte hablarles primeramente acerca de cómo nosotros cuando entregamos nuestro corazón al Señor, Él es un varón perfecto, ¿verdad? Y hace que todas las cosas sean posibles para nosotros. Entonces yo ayer precisamente el Señor pues ponía fuerte en mi corazón eso de que cuando nosotros entregamos nuestra vida, porque recuérdense que la palabra del Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre y yo entro, dice el Señor, ¿verdad? O sea que Él es muy respetuoso. Él toca la puerta de cada uno de nuestros corazones, así como un día tocó la puerta de mi corazón, la puerta del corazón de mi hermana Fanny, la puerta del corazón de mi hermana Samantha, la puerta del corazón de mi hijo, que es el que está detrás de cámaras. Así nosotros también, Él tocó la puerta y un día nosotros decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón, pero muchas veces lo hacemos de una forma tal vez obligada, de una forma tal vez muy apresurada. Y entonces no permitimos que el Señor
haga la obra perfecta en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos porque nos obligan, ¿verdad? Yo me recordaba de cuando pues yo acepté al Señor en mi corazón por primera vez, y digo por primera vez porque nosotros constantemente podemos estar abriendo la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda entrar en nuestras vidas. Entonces, esta es una introducción, no vayan a creer que ya es el tema, ¿verdad? Pero el Señor lo puso bien fuerte en mi corazón. Entonces, cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, pero lo hacemos con todo nuestro corazón, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces permitimos que Él empiece a limpiar nuestro corazón, empiece a limpiar, a sacar toda aquella impureza, toda aquella suciedad, toda aquella contaminación que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque sabemos que si lo recibimos a Él es porque reconocemos que somos pecadores, porque reconocemos que Él aún no está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto era lo que el Señor me ponía en mi corazón, que cuando nosotros le abrimos la puerta y lo entregamos de verdad, Él nos limpia de toda impureza. Él nos limpia de todo aquello que probablemente pudo habernos contaminado, ¿verdad? Y es que la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Porque dice que todos nacimos siendo pecadores, ¿verdad? Y entonces cuando dice todos, pues todos, ¿verdad? Somos pecadores delante del Señor, pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Él envió a su Hijo para que todos pudiéramos alcanzar el perdón, ¿verdad? Entonces, esa era como una introducción y como una exhortación y como una palabra de invitación por si hay alguien que aún no conoce del Señor Jesucristo. Yo quisiera invitarle para que le abra la puerta de su corazón al Señor, porque sabemos que lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Que mientras no le hayamos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor, solo somos criaturas, somos creación de Dios. Pero cuando ya le permitimos a Él que venga y more en nuestro corazón, dice que pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante esta palabra. Yo quería trasladarla porque hemos estado hablando de muchas cosas, pero hoy quería hacer esa invitación. Si hay alguien que realmente aún no le conoce, no le ha recibido en su corazón, o por alguna razón ha estado obviando, ¿verdad? Esa invitación. Hoy queremos exhortarle para que lo haga. ¿Saben por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca, muy, muy cerca. Lo hemos sentido, que la venida del Señor ya está muy cerca por todo lo que estamos viendo y por lo que el Señor nos hace sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces queremos, y dice la palabra del Señor, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque esa va a ser la forma de escape, ¿verdad? Si le recibimos a Él en nuestro corazón y nos consagramos a Él, esa va a ser nuestra forma para poder escapar de todo lo que viene, de todo el juicio, de todo lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un escape, tenemos una ventaja, tenemos una bendición, ¿verdad? Y eso está escrito en la palabra. Entonces nosotros tenemos que consagrarnos para Él y de esa forma poder escapar de esas cosas que vienen para este mundo. Entonces les hacemos la invitación para que si hay alguien ahí que lo considere, y al final vamos a hacer una oración primero Dios, ¿verdad? Para que pueda aquel que necesite, que desee entregar su vida, pues lo pueda hacer. Entonces le vamos a dejar este tiempo para que lo piense, ¿verdad? Sí, y es que pues conocemos a través de la palabra que esta es una de las buenas nuevas, si no es que la principal, ¿verdad? De anunciar que Cristo les ama, de anunciar que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es que a veces, ¿cuánta gente, bueno, al menos, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo puedo decir que cuando el Señor me llamó, mi corazón ya empezaba a vibrar, ¿verdad? Cuando me hablaban del Señor, y entonces es Dios quien empieza a preparar el camino para que cuando Él llegue y toque, nuestro corazón se disponga a aceptarlo, ¿verdad? Entonces, pues, esta es no solo una invitación de parte nuestra, sino de parte del Señor, porque como bien lo menciona nuestra pastora, el Señor viene. Y entonces el Señor en su misericordia quiere que cada uno de nosotros alcancemos arrepentimiento, ¿verdad? Entonces les pedimos, ¿verdad?, que no dejen de sintonizarnos en este episodio. La palabra del Señor está por ser dada, ¿verdad? Y que también ustedes puedan pensar en su corazón aceptar al Señor Jesús. Así es que volvemos en unos minutos.
Estamos de vuelta, amadas hermanas y hermanos que nos sintonizan, como siempre aquí en Mujer Virtuosa. Entonces, hace un momento, ¿verdad? Daba nuestra pastora una introducción para que ustedes, ¿verdad? Tengan este tiempito del programa de pensar ahí en su corazón que puedan recibir al Señor Jesucristo. Pero bien, llegó el momento de entrar y de adentrarnos a la palabra del Señor. Pastora, le entrego la palabra. Amén. Fíjense que seguimos siempre con el libro de Ruth, ya que pues sabemos que toda la palabra es deliciosa, toda la palabra tiene riqueza, ¿verdad? Pero nosotros hemos decidido pues tomarnos el tiempo para explicar un poco más acerca de esto. Y entonces vemos que en Ruth 1:16 dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces estamos viendo acá que ella está haciendo prácticamente un pacto con Noemí, ¿verdad? Y luego sigue diciendo en el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, solo la muerte hará separación entre mí y ti. Entonces estamos viendo que acá esta mujer pues se tomó en serio, ¿verdad? Se tomó en serio cuando ella probablemente se casó con el hijo de Noemí, ¿verdad? Ella se lo tomó muy en serio y podemos ver que eran dos nueras, ¿verdad? Una se regresó y la otra pues decidió seguir con Noemí. Entonces cuando Noemí el Señor le abre los ojos, le muestra que ya hay nuevamente alimento en Belén, en Betlehem, ella decide regresar, pero Noemí dice que ella no se quiere quedar, ¿verdad? Porque Samantha me comentaba algo el día de anoche, donde tú me decías algo de eso, Samantha. No sé si nos lo quieres compartir cuando tú me hablabas del audio que me mandaste de cuando uno muere, de cuando el Señor, cuando uno le hace ese pacto con Dios. Sí, pastora. Sí, bien le comentaba a nuestra pastora, ¿verdad? Que cuando yo leía esto de los pactos de Ruth, entendíamos, ¿verdad? Que al menos Ruth hizo 3 pactos. El primero era de obediencia, porque le decía a Noemí, a donde vayas yo iré. El segundo era un pacto de fidelidad, que decía que tu pueblo será mi pueblo. Y el tercero hablábamos que es un pacto directamente con el Señor, donde dice que tu Dios será mi Dios. Entonces ella le estaba entregando, digámoslo indirectamente, su vida al Señor. Tal vez no lo hacía con conocimiento, ¿verdad? Pero ella, al confesarlo con su boca, hizo un pacto con el Señor. Y entonces cuando nosotros nos trasladamos a Gálatas 3, 15, 29... Bueno, en esa parte de Gálatas, nos especifica, ¿verdad? Perdón, no me acuerdo bien. Gálatas 3:15. Sí. Ok, sí es Gálatas 3:15, perdón, dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada en vez que haya sido ratificado. Pero en otra versión nos dice que si el pacto proviene para sí mismo con Cristo, no se puede anular. Entonces entendemos que cuando Ruth hizo este pacto directamente con el Señor lo toma y entonces no se anula aunque haya sido palabra de hombre, sino que se hace como válido. Y entonces cuando nosotros nos trasladamos, ¿verdad?, a este pasaje que nos habla de los pactos, ¿verdad?, nos dice que un pacto, que es Efesios 4:22, dice que un pacto trae una restauración en la vida. Entonces, cuando nosotros vemos que Noemí y Ruth venían ya como abatidas, porque realmente Noemí ya
pues estaba muy mal espiritualmente, porque ella misma declaraba con su boca que el Señor la había puesto en amargura y no era cierto. Entonces ella ya tenía algo contra el Señor. Pero venimos y entendemos que ese pacto lo que hizo fue una restauración en sus vidas. Y entonces más adelante, pues ya como algunos sabemos, ya es que Ruth encuentra a Booz y todo lo demás, pero sí era importante hablar de esto del pacto, porque podemos comprender que cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor no lo hace inválido, sino que se vuelve válido y trae una recompensa. Y una de esas recompensas es la restauración en la vida. Pero hablamos de que para hacer un pacto tenemos que morir a ciertas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Morir a la vana manera de vivir que traemos. Entonces, cuando Ruth se pacta con el Señor, ¿ella qué está dispuesta a hacer? A morir a lo que ella tenía, que era pues en la tierra de Moab, ¿verdad? Que era iniquidad, era pues maldad. Entonces ella muere esas cosas, ¿para qué? Para que el Señor la tome y entonces ella pueda ser restaurada y pueda tener un camino recto delante del Señor. Amén. Sí, sí, así es. Lo que tú decías, ¿verdad? De que hacer un pacto es realmente una bendición para nosotros, ¿verdad? Hacer un pacto con Dios, dice que nosotros, el Señor nos lo toma tan en cuenta que obtenemos beneficios de hacer ese pacto con el Señor, ¿verdad? Porque vemos que esta mujer, yo me ponía a pensar, ¿verdad? De que realmente es tan impresionante como... vamos a hablar ahorita acerca de aquellos que se han alejado del Señor, ¿verdad? Porque los que se han alejado del Señor, en algún momento tuvieron que haber entregado su vida al Señor, ¿verdad? Así como Noemí, que ella dice que estaba en la casa del pan, en Betlehem, y se fue, y ahora viene de regreso y le dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, ¿verdad? Entonces, me impresiona también el hecho de cómo dice, porque dice acá más adelante que, dice, y las mujeres, dice, le salieron al encuentro, ¿verdad? Y ellas dijeron, ahí viene, no es esta Noemí, dice, y se conmovieron al verla, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando alguien hace un pacto con el Señor, en este caso, como les decía, vamos a hablar de aquellos que se han alejado del camino del Señor, entonces quiere decir que ellos ya han recibido un sello, ya han recibido una marca, si se podría decir, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando vienen de regreso, sus hermanos lo reconocen. Y en este caso dice que Ruth, cuando la vieron que venía, dice que las mujeres se conmovieron y dijeron, ¿qué no es esta Ruth? O sea, la reconocieron. Y yo estaba leyendo eso y me impresionaba porque yo decía, ¿y qué tal si venía toda andrajosa? ¿Qué tal si venía así como venía de regreso el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué tal si venía así ella de regreso? Probablemente no, ¿verdad? Porque como era una mujer y me imagino que tal vez no era así, ¿verdad? Pero ha de haber venido pues tal vez llena de polvo, tal vez probablemente no encontraron en el camino agua como bañarse. No sabemos, bueno, yo no sé, no he estudiado cuánto tiempo ellas se hicieron de regreso, ¿verdad? Pero me imagino que no iba así con su cabello planchado, no iba con sus pestañas que se acababa de arreglar, no iba con sus uñas recién arregladas, no, ella probablemente iba polvorienta, iba cansada, llena de sudor, ¿verdad? Pero más sin embargo, ahí dice, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que cuando las mujeres la vieron, se conmovieron y dijeron, ¿qué no es esta Ruth? O sea, la reconocieron. Imagínense, eso a mí me impactó bastante, ¿verdad? Porque ahorita lo estamos poniendo del lado de aquellos que se han alejado del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando estas personas deciden regresar a los caminos del Señor, son bien recibidos, son bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Imagínense si estas mujeres siendo humanas, dice cómo la recibieron. Ahora imagínense el Señor cómo se ha de sentir cuando uno de sus hijos vuelve a la casa del Señor, vuelve al camino, ¿verdad? Entonces eso me impactaba bastante a mí porque decía yo, quiere decir que los hermanos de aquellos que se han alejado siempre los van a reconocer. Siempre los van a reconocer y por eso le había dado un poco de enfoque a lo que dimos al principio, de cómo cuando uno entrega realmente de todo corazón
entrega su corazón al Señor, porque entonces empieza el cambio, ¿verdad? Y aunque después se alejen, pero eso como que queda ahí, como que hay algo que los marca, ¿verdad? Como que hay algo que los identifica de los demás que aún no han recibido al Señor, ¿verdad? Y eso fue lo que yo pude ver acá también, ¿verdad? Cuando Noemí venía de vuelta, ¿verdad? Ella ya traía y ella estaba identificada, ¿verdad? O sea, ella la reconocieron sus hermanas, ¿verdad? La reconoció el pueblo, ¿verdad? Entonces eso creo que a mí me impactó bastante, Entonces, si hay alguien que por alguna razón se alejó del camino del Señor, hoy también le hacemos la invitación, ¿verdad? Y yo sé que el Señor los va a recibir con los brazos abiertos, al igual que nosotros les estamos esperando, ¿verdad? Les estamos esperando y va a ser de mucha bendición que vuelvan al camino del Señor, ¿verdad? Así es. Es que este pasaje, como bien ahorita lo menciona, pastora, nos enseña, ¿verdad? Lo que usted decía. Hay muchos que se alejaron del camino del Señor, pero también en este pasaje podemos ver que van a volver. Está como inmersa esa promesa de que el Señor los hará volver, los hará regresar. Tal vez las condiciones en este caso como Ruth y Noemí pues no fueron las mejores. Sin embargo, regresaron a casa porque incluso después pues eso de la amargura que tenía, ¿verdad? Noemí le es quitada. Ya ni se acordó, ¿verdad? Yo creo que ahí en la palabra dice que nuevamente ya no la vuelven a llamar Mara, ¿verdad? Porque ahí mismo el Señor la vuelve a restaurar cuando viene de regreso a la casa del pan. Y yo podía ver, por ejemplo, aquí lo que significa un pacto y dice que es un acuerdo mutuo y dice que es o una promesa mutua, pero con condiciones mutuas. Y dice que también, ¿verdad? Es una promesa divina con la condición de obediencia, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver lo que usted decía al inicio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? Estamos haciendo un pacto. Estamos aceptando tanto el pacto que Él hizo por nosotros de morir en aquella cruz para darnos salvación, como nosotros estamos haciendo un pacto con Él de entregar nuestra vida completamente al Señor. Y entonces, pero es un pacto mutuo, porque el Señor nos lo presenta y nosotros decidimos aceptarlo o no. Las condiciones, ¿verdad? Por así llamarlo o por decir una palabra, pues como toda promesa, ¿verdad? Yo te prometo hacer esto, pero, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, decía esta definición, la condición de obediencia. Y no es que el Señor como tal nos lo demande, como usted lo decía. Realmente el Señor es un caballero y como lo ha dicho nuestro pastor, ¿verdad? La palabra se expone, nunca se impone. Sin embargo, cuando uno ama, ¿verdad? Ese tema también lo veíamos con el pastor, uno se despoja de sí mismo y entrega a totalidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, entregamos por completo nuestra vida y vamos muriendo a todas esas cosas las cuales el Señor no se agrada. Y esas cosas van muriendo en nosotros, las vamos desechando, las vamos dejando de lado. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y porque vale en nosotros más el pacto que nosotros hicimos con Él al inicio y que Él hizo con nosotros. Porque realmente cuando el Señor hace un pacto con nosotros, híjole, la recompensa mayor es las millones de promesas que Él nos hace. Sí, amiga, así es. Es bien impactante esto, ¿verdad? Pero vemos también que acá hay un proceso, ¿verdad? Porque dice que ella, no me ruegues que te dé y me aparte de ti, le dice al principio, ¿verdad? Porque lo primero que le dice es, donde tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y luego después le habla y le dice, donde tú murieres, moriré yo. Entonces quiere decir que primero hizo como un pacto. Y luego ella misma empezó a declarar, ¿verdad? Empezó a declarar, donde tú mueres, moriré yo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ella fue como, ¿qué les dijera yo? Como por partes, ¿verdad? Primero hizo el pacto y luego después empezó a hacer una declaración. Empezó a hacer una declaración sobre ella misma, ¿verdad? Pero creo que vamos a ir a un corte, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer un corte, ¿verdad?
y regresamos a este tema tan precioso que el Señor ha puesto en el corazón. Amén, volvemos. Bien, estamos de vuelta en Mujer Virtuosa. Vamos a darle la palabra a nuestra hermana Samantha para que nos haga un breve resumen. Gracias, hermana Fanny. Pues sí, como lo hablábamos hace un momento, ¿verdad? Decíamos que cuán grande es la importancia de entregarle nuestra vida al Señor, ¿verdad? Y como ya lo hablaba nuestra hermana Fanny, que nos hablaba de que cuando nosotros venimos y le entregamos nuestra vida al Señor, pues muchas recompensas hemos de recibir. Sin embargo, yo aquí, cuando hablaba hace un momento, pastor, acerca de que es cuando estas mujeres regresan a su pueblo, ¿verdad? Y dice que las vieron y se conmovieron. Yo investigaba qué era esa palabra conmover, ¿va? Y dice que específicamente esta palabra conmover quiere decir que es tener un entendimiento completo y absoluto de parte de Dios. Y entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, que cuando estas mujeres observan que Noemí y Ruth regresan, ellas por medio del Señor identifican que no vienen bien, o sea, sino que traen algo que las hirió, que las lastimó. Y entonces lo podemos trasladar, por ejemplo, a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos no se han ido del Señor? Y nosotros como integrantes tenemos que tener esa capacidad de poder identificar que ellos se están alejando. ¿Para qué? Para no dejar que se vayan, sino para extenderles la mano y hacer lo que estas mujeres hicieron, conmoverse. ¿Qué es conmoverse? Como que unirse como a la causa, decir, yo te entiendo y te voy a apoyar, ¿va? Entonces, nosotros como iglesia, cada uno tendría que tener ese entendimiento absoluto de parte del Señor para poder identificar cuando alguien ya no quiere nada con el Señor. ¿Pero por qué es? Porque hablamos justamente de esta muerte, la muerte espiritual, que es cuando entonces las influencias del mundo ya lo empiezan a ganar. Y entonces se empieza a apartar del Señor. Pero para eso estamos nosotros como el pueblo. ¿Para qué? Para no dejar que ellos mueran espiritualmente, sino para poder interceder por ellos y que el Señor los ayude, porque nosotros no somos los que los ayudamos, sino que es el Señor a través de nosotros que extiende su mano y entonces los rescata. Pero hablamos de para que esas muertes puedan ser rescatadas, regresen a la vida, hay que pedirle al Señor, hay que estarle clamando e intercediendo por los otros. Entonces yo me imagino que específicamente cuando ellos vieron que estas mujeres venían en una condición muy mala, entonces ellos se compadecieron y le extendieron sus manos de apoyo. Y es algo que pues nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque pues vemos cuántos hermanos se van y en lugar de ayudarlos decimos que se vaya. Pues si se quiere ir, que no venga. Entonces no tendría que ser así. Tendríamos que conmovernos porque el Señor ya nos dio las capacidades para identificar quién se está retirando de su camino. Amén. Sí, también ahorita que tú hablabas me ponía a pensar, ¿verdad? Que muchas veces creo que hay muchos que sí quisieran regresar a la casa, pero hay tanto orgullo que no quieren. Dicen, es que yo no quiero, exacto, es dar su brazo a torcer. Dicen, no, es que se van a dar cuenta que yo pues pasé cosas ahora que me fui, pasé cosas en el mundo y yo no quiero que nadie se dé cuenta. ¿Va? Si voy a sufrir solo, ¿verdad? Y no, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos como una verdadera familia, ¿verdad? Porque en la familia ven que alguien, un hermano, bueno, al menos yo que sepa, ¿verdad? Si hay un hermano que está sufriendo, los demás también están apoyando, ¿verdad? A no ser que se odien, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo creo que como familia nosotros siempre nos vamos a apoyar, ¿verdad?
Entonces, lo que tú decías, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar alertas también para ver cuando nuestros hermanos, pues vemos que ya empiezan a desfallecer, ¿verdad? Empiezan tal vez a flaquear espiritualmente y ya quieren apartarse, alejarse del camino del Señor, ¿verdad? Tal vez siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Una llamadita, un mensajito, ¿verdad? Mira, ¿y por qué ya no viniste? ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás alejando? Dime si alguien te hizo algo, lo podemos resolver, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Porque para eso estamos, ¿verdad? Para poder ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces creo que es importante también nosotros como hermanos estar alertas, como bien lo decía Samantha, estar alertas poniendo atención a nuestros hermanos, ¿verdad? Los que están alrededor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos y estar atentos ahí. Y si hay alguien que está pasando por una situación, pues que diga, ¿verdad? Miren, yo estoy pasando por una situación y necesito ayuda, necesito apoyo espiritual, ¿verdad? Porque yo no puedo solo. El enemigo es tan astuto, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que muchas veces hasta disfrazadas pone las pruebas, pone las tentaciones, ¿verdad? Pero nosotros para eso estamos como hermanos, ¿verdad? Para poder apoyarlos, ayudarlos. Y ahora pasando a otro punto, ¿verdad? De lo que veníamos hablando, de que pues ella, esta mujer, ¿verdad? Esta mujer Ruth hacía pacto con su suegra y luego le decía que donde tú mueras, moriré yo. Entonces hablábamos que para ella no ha de haber sido fácil, ¿verdad? Dejar su tierra y su parentela y saber que iba a ir a morir a otro lugar, pero ya tú lo decías anteriormente, ¿verdad? De que esto tiene que ser como parte de una revelación, ¿verdad? Tiene que ser parte de algo que Dios ha puesto en el corazón, porque si no, ¿quién se va a atrever a decir, miren, yo me voy a ir, como por ejemplo ahorita, ¿verdad? Aquí estamos, habemos 4, ¿verdad? Y a uno de nosotros nos dijeran, mire, váyanse para Nicaragua, por decir algo, ¿verdad? Váyanse para Nicaragua, pero ya no van a volver a regresar. Entonces eso es morir. Eso es morir como lo hizo Noemí, ¿verdad? Eso es morir porque dijo, donde tú mueras, moriré yo. No le dijo, mira, cuando esté enferma, cuando ya veas que ya, o deja anunciado que cuando yo esté enferma, cuando yo vean que yo ya voy a morir, que me regresen a mi tierra para que me entierren allá, ¿verdad? Y es que ese es el error muchas veces de nosotros los humanos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo nací en Guatemala, ¿verdad? Entonces, si el Señor decidiera ya llevarme a su presencia, yo no le voy a decir a mis hijos y a mi esposo, miren, yo no sé, yo estoy acá, pero yo necesito que mi cuerpo lo lleven para Guatemala, porque yo aquí no me quiero quedar. Yo no les puedo decir eso si el Señor me trajo acá y Él decide algún día llevarme. Voy a decir yo, miren, en primer lugar va a ser un gran gasto, ¿verdad? En primer lugar va a ser un gran gasto, entonces yo no quiero ponerlos en gastos que no valen la pena, pues. Entonces yo, si el Señor me decidiera llevar aquí, donde el Señor disponga, ¿verdad? Ahí dejen mi cuerpo, porque últimamente solo mi cuerpo, porque mi alma, primeramente Dios, ¿verdad? Que logre alcanzar la estatura y yo sé a dónde va a ir, mi espíritu, yo sé que va a regresar con el Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estar pidiendo que mira, si yo me muero, por favor, me llevan para Guatemala y me entierran allá donde está mi papá, que mi papá ya no está con nosotros, ¿verdad? Me entierran ahí a la par donde está mi papá o ahí en el mismo lugar donde enterramos a mi papá y quiero que me lleven a mí también. No, si eso es algo terrenal, pues, y vemos a esta mujer, qué revelación, ¿verdad? Qué revelación, porque le dice, donde tú murieres, moriré yo. Y ella sabía que Noemí no era de Moab, Noemí era de Belén, era de Betlehem, dice, va. Entonces yo creo que el Señor le reveló eso, ¿verdad? De que ella ya no iba a regresar nuevamente a Moab, ¿verdad? El Señor ya la había sacado de esa idolatría, el Señor ya la había sacado de ese mundo de perdición. Y ella dijo, no, yo ya no quiero regresar ahí, ¿verdad? Murió, imagínense haber dejado a sus padres, a sus hermanos, donde tal vez antes hacían unas grandes fiestas, se reunía toda la familia,
hacían, como decimos nosotros, la cooperacha, y hacían unas grandes fiestas, hacían comidas y todo, pero ella no. Ella dijo, no, yo, donde tú mueras, ahí voy a morir yo, dice, y seré sepultada, dice, imagínense. Entonces quiere decir que a esta mujer, sí, definitivamente, al hacer ese pacto, eso fue, se le cayó, como nos decía nuestro pastor el domingo, ¿verdad? Se le cayeron así las escamas, ¿verdad? De sus ojos, se le cayeron, ¿verdad? Y ella fue realmente impactada, y por eso ella decidió eso, ¿verdad? Además, aquí de esto de morir podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Pero a mí me impresiona eso, cómo es que ella decide que donde su suegra muera, ahí va a morir ella, ¿va? Dice, y aún así dice, haga Jehová y así me dé, solo la muerte hará separación entre mí y ti. O sea que ella le estaba diciendo, ¿verdad? Mira, yo no me voy a separar de ti porque al cabo tú eres una viuda, ¿verdad? Y tú dijiste que ya no ibas a poder tener hijos, entonces yo quiero que siempre estés conmigo, ¿verdad? Donde yo esté o donde tú estés, ahí voy a estar yo, ¿verdad? Ese es un pacto, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar de otro tipo de pactos, ¿verdad? Que a veces hay que tener mucho cuidado con los pactos que hacemos, ¿verdad? Entonces, creo que podemos hablar un poco más acerca de cómo debemos de morir, ¿va? Porque ella dice, estuvo dispuesta a morir, estuvo decidida a morir. Entonces ella murió a todo lo ancestral, si pudiéramos hablar de eso, ¿va? Ya viéndolo espiritualmente, ¿va? Que dice que nosotros debemos despojarnos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces ella tenía ese conocimiento probablemente, porque yo pienso que tal vez Noemí le había dado sus discipulados, como hablábamos en otros programas, ¿verdad? Ella les había dado los discipulados a sus nueras, ¿verdad? Entonces ahí ya les había enseñado, ¿verdad? Miren, esto dice la palabra, ¿va? Y esto es así, y esto es asá, y esto va por acá, y esto va por allá. Entonces ella les había dado un discipulado tan bueno que a Ruth no se le olvidó, a Ruth no se quiso despegar. Entonces ella dijo, yo voy a morir, ¿verdad? A mis propias pasiones, a mis propios deseos, me voy a despojar de la vana manera de vivir de mis padres, estoy dispuesta a morir en todo, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que el morir no es tan fácil, ¿verdad? Porque dice que para que una semilla de fruto tiene que morir, ¿verdad? Pero de eso no me recuerdo quién de las dos era que traía algo. Sí, es que, bueno, ahorita que estaba usted mencionando eso, ¿verdad? Cuando nos menciona la palabra morir, ¿verdad? Lo primero que nosotros le atribuimos como significado es perder la vida. Entonces, aquí podemos ver cómo Ruth, lo que usted decía, estuvo dispuesta a deshacerse de su vida, ¿verdad? ¿En qué sentido? A perderla, o sea, a olvidarse completamente de sus costumbres, de sus dioses, de tal vez todas las actividades que hacía en Moab. Y por lo que usted decía, es cierto, ¿verdad? Yo también me imagino, ¿verdad? Cuando uno se casa, indirectamente uno adopta costumbres que tiene el esposo y el esposo de una, ¿no? Y también de los suegros, de los papás, ¿verdad? Que le enseñan, ¿no? Que la sopa no se hace así, se hace así. Entonces uno lo va adoptando. Y entonces, ¿verdad? Yo me imagino que Ruth también, ¿verdad? Lo primero que adoptó fue conocer a Dios. Y entonces por eso ella se despojó por completo de lo que ella creía, de lo que usted bien menciona, de aquellas herencias ancestrales que ella tenía. Cuando tú te despojas, decides hacer eso o decides tomar esa decisión, cuando miras la realidad. En este sentido, yo pienso, ¿verdad?, que el Señor a Ruth se le manifestó. Yo pienso que el Señor se le mostró a ella, porque para que a veces uno crea, vemos que es muy difícil que uno se despoje de algo, porque luego decimos hasta no ver, no creer, ¿verdad? Es común decir eso. Entonces yo pienso que a ella se le manifestó el Señor
Y al ver que su suegra desfallecía, que perdía fuerzas, que tal vez perdía un poco la fe de decir es que el Señor ya no está con nosotros, esa fe que antes de que todo aconteciera de las muertes de sus hijos, que le inyectó Noemí a Ruth, ¿verdad? En Ruth pues seguía viva su fe. Entonces ahora lo que ella hizo fue como la palabra que habías mencionado, condolerse ahora de su suegra y decir, bueno, ella ya está perdiendo la fe, está flaqueando, se está debilitando, pero yo sí creo en lo que ella me enseñó. Yo estoy creyendo en ese Dios que ella me mostró. Ahora, pues, yo la voy a levantar, ¿verdad? Ahora yo la voy a empujar, que sigamos adelante y no te voy a dejar y te voy a seguir y voy a morir contigo y tu Dios va a ser mi Dios. Como que intentaba ella encenderle nuevamente la fe, ¿verdad? Y entonces yo puedo ver que ese pacto que hizo con ella, básicamente lo hizo primeramente con el Señor, porque yo siento en mi corazón que lo que Noemí le enseñó fue mostrarle al Dios verdadero. Un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia y de amor. ¿Verdad, Samantha? Sí, pues como ya mencionaba nuestra hermana Fanny, ¿verdad? Ahorita que estaba mencionando de esta parte donde Ruth y Noemí pues están en Moab y entonces decíamos que tal vez ahí Noemí le enseña pues quién era el Señor, porque yo me imagino que Ruth no lo conocía, o sea, estaba en un lugar pues realmente de iniquidad, de contaminación, ¿no? Pero entonces cuando decíamos que el Señor permite que esta familia salga para alcanzarla, entonces yo entiendo que ahí Noemí le enseña, le traslada todo el conocimiento para que ella pueda aprender. Y entonces de ese lugar de iniquidad, la única luz que había era Ruth y Noemí. Porque ahí podemos ver a lo mejor hasta dos tipos de muertes. Aquellos que murieron a causa de sus pasiones y todo lo que les gustaba del mundo. Y estas mujeres que deciden morir pero a causa del Señor. O sea, que dejan todo lo del mundo atrás para ahora seguir al Señor. Y entonces podemos ver en Salmos 45:7 que dice: tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Y otra versión decía: tu Dios te ungió con aceite de alegría. Y era lo que veíamos pues en el capítulo anterior, ¿verdad? Que hablábamos de esto del búfalo cuando desprende aceites. Entonces yo entiendo, ¿verdad? Que el Señor, si las escoge a ellas, fue porque ellas decidieron apartarse de la maldad, porque entonces ellas ya podían tener el entendimiento para saber que lo que la gente de ahí estaba haciendo no era algo que le agradara al Señor. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Su paga del pecado es la muerte. Y entonces mueren todos, pero no mueren ellas. ¿Por qué? Porque ellas deciden apartarse para el Señor. Y entonces, ¿qué hacen? Se desprenden de todo lo viejo, cambian sus vestiduras. Y entonces el Señor las escoge y las saca de ahí. Amén. Sí, eso es lo que realmente ahorita tenemos que hacer, ¿verdad? Poder apartarnos. Porque ahorita el aumento de la iniquidad, como dice la palabra, ¿va? Se ha aumentado, pero extremadamente, ¿verdad? Creo que no hay lugar donde no seamos asaeteados por tanta iniquidad, por tanta maldad, por tanta injusticia, por el pecado, por tantas cosas que estamos viendo ahora a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero sí, realmente esa palabra es importante para que nosotros podamos apartarnos de todo eso y podamos alcanzar realmente lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, ¿verdad? Para lo que el Señor nos preparó, nos predestinó, ¿verdad? Y podamos alcanzar, como veíamos en un estudio, ¿verdad? Podamos alcanzar nuestra preordinación, ¿verdad? O sea, ¿para qué venimos a esta tierra, ¿verdad? Pero pues lo vamos a alcanzar muriendo a todo eso, a toda pasión, a todo deseo, a toda tentación, porque ahora todo es tentación, ¿verdad? Tenemos tentación en los ojos, ¿verdad? Al ver, miramos algo ahí, nos ponemos a ver ahí TikToks, a ver, no sé cómo se llaman esas cosas, pero
y se entretiene. Cuando uno mira, ya pasó el tiempo y Dios mío, si yo tenía que estudiar, va. Yo tenía que hacer tal cosa y no la hice por estarme entretenida aquí en el aparatito, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir muriendo para poder alcanzar realmente las nuevas vestiduras que tú decías, ¿verdad? Ir despojándonos de esas vestiduras viejas y para ir alcanzando una vestidura nueva. Hoy en la mañana me recordaba, ¿verdad? De que así como Esther, ¿verdad? Que el Señor le permitió poder vestirse y poder ser preparada para llegar a ser la esposa del rey, ¿verdad? Yo en la mañana me recordaba de eso y decía, que Señor, ayúdanos para que nosotros también podamos permitir eso en nuestra vida, que nosotros podamos tomarnos el tiempo y podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que Él sea el que nos guíe para que nosotros podamos ataviarnos, ¿verdad? Como una novia, que podamos prepararnos con esos perfumes, con esos lienzos, con ese aceite, que podamos realmente estarnos cada día limpiando delante del Señor, ¿verdad? Y que podamos alcanzar esa estatura que el Señor quiere que alcancemos para cuando Él venga, ¿verdad? Entonces, creo que es muy, muy importante todo esto, ¿verdad? Y aquí nos podríamos detener un montón de tiempo, ¿verdad? Hablando de todo lo que tendríamos que despojarnos, que limpiarnos, ¿verdad? Pero solo sabemos que el Señor es bueno y que en su misericordia Él nos va a ir guiando si nosotros lo permitimos, ¿verdad? Si nosotros permitimos, Él va a ser el que nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo para que podamos ir siendo perfeccionadas cada día. Sí, amén. Y es que morir, ¿verdad? Significa también, yo puedo mirarlo así, ceder nuestra voluntad por completo, ¿verdad? De decir lo que decía uno de los apóstoles, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. O sea, parafraseándolo, ¿verdad? Yo ya no voy a hacer lo que yo quiero, ahora voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Obviamente, ¿verdad? Sabemos que es difícil, pero lo que usted menciona es muy cierto, pastora. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no tenemos un margen de error, porque el Señor es perfecto, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos una lucha constante entre, Señor, esto sí, esto no, espérame tantito, ¿verdad? Y entonces no podemos a veces ser adornadas, como lo decía usted, de esta reina, ¿verdad? Pero yo puedo mirar que cuando nosotros cedemos nuestra voluntad del Señor, como dice la palabra, dice que Él empieza su obra en nosotros y que no va a parar hasta hacerla perfecta. Y es lo que ahora nosotros estamos viviendo. Y es lo que el Señor quiere hacer con muchos de los que nos están viendo. Empezar una obra en ellos. ¿De qué? De transformación. De que tal vez tengan una vida tormentosa, de sufrimiento, de enfermedad. Pero el Señor, ¿verdad? Por eso les hace el llamado. Porque los quiere sacar de ahí. Para llevarlos a otro tipo de vida. A otro tipo de calidad de vida. Para que ellos puedan morir a eso que en lo que ellos están viviendo y el Señor les pueda dar una nueva vida. Sí, es que esa era lo que quería, ¿verdad? Que pues pudiéramos reflexionar en que el ejemplo de esta mujer es bastante confrontativo para nosotros, ¿verdad? Porque podemos ver cómo ella se despojó, ¿verdad? Ella vio la libertad y dijo, no, yo quiero esa libertad para mí, ¿verdad? Entonces ella empezó a buscar cómo, imagínense, hasta decir, donde tú mueras voy a morir yo, a llegar hasta ese punto. Creo que realmente es bastante difícil para uno como ser humano, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, creo que cuando nosotros aceptamos al Señor, podemos agarrarnos de esa palabra, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, que Él sea nuestra fuerza para que nosotros podamos ir cada día perfeccionando nuestra vida delante de Él, ir muriendo a todas esas cosas. Y es que
a mí me impresiona mucho cómo esta mujer, no conociendo el lugar a donde iba, cómo ella no sabía dónde iban a ir a vivir. Ella no sabía si iban a tener un techo, ella no sabía nada, ¿verdad? Porque se habían ido y no sabían si cuando regresaran ya unos de esos que se apropian de lo ajeno, ¿cómo se llama? Se apropian de los terrenos o de una casa abandonada. No me recuerdo cómo se llama, cómo es la palabra. Los paracaidistas. Bueno, aquí los conocemos así. Sí. Pero esos que se van y se meten en la casa y se apropian de ella, ¿verdad? No sabía si realmente, cuando Noemí no sabía, ¿va? Ella tenía una casa antes de irse, pero no sabía si ahorita que regresaran ya iban a encontrar a otros dueños, ¿verdad? Y entonces esta mujer, de veras es un gran ejemplo porque ella no vio si iban a tener dónde vivir, si iban a tener un techo, si iban a tener trastos para hacer la comida, no sabía si iban a tener que comer, ella no sabía nada, pero ella dijo, no, yo esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Entonces, ese es un gran ejemplo para nosotros y yo creo que ahí detrás de cámaras habrán muchos que dicen, no, es que yo no quiero dejar esta comodidad, va. Miren, yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, y yo no quiero que eso se termine, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino se trata del interior, de lo que no se ve. De eso se trata, ¿verdad? De que nosotros entreguemos todo eso al Señor, porque creo que vale más nuestro ser interior que este exterior, que lo que se ve, pues. O sea, creo que nosotros, no sé cómo explicarlo, no sé cómo trasladarlo, pero creo que así como el ejemplo de esta mujer que no le importó todo lo material, sino que ella vio lo espiritual y dijo, no, yo eso es lo que quiero, eso es lo que anhelo, y podemos ver versículos más adelante o capítulos más adelante donde el Señor, ella no llevaba nada, pero el Señor le dio de todo, ¿verdad? Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, hoy queremos hacer esa invitación, ¿verdad? Para todo aquel hombre, aquella mujer que está indeciso, ¿verdad? Miren, es que lo que pasa es que yo ahorita tengo mi buen negocio. Mire este negocio, viera que el día domingo yo no paro. Mire, entro desde las 4 de la mañana y empiezo a preparar la comida, el alimento, y me dan las 10 de la noche y me gano miles de pesos el día domingo. Pero hemos visto ejemplos de gente hija de Dios que ha decidido el día domingo ir a buscar la casa del Señor. ¿Y qué ha hecho el Señor? Lo que vendían el día domingo se lo trasladó para el día sábado o entre semana. Pero todo es que nosotros decidamos buscar al Señor. Entonces hoy les hacemos la invitación una vez más. Le dijimos al principio y se lo decimos al final. Tenemos que buscar agradar al Señor, pero sobre todo entregar nuestra vida al Señor, ¿verdad? Para que sea Él el que va a darnos esa corona de gloria que todos queremos recibir. ¿Y cómo lo vamos a recibir? También tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo para poder recibir esa corona. Así es que hoy les hacemos la invitación para que puedan entregar su vida por completo y en totalidad al Señor. ¿Por qué la insistencia? Porque el Señor ya viene. El Señor ya nos dio todo. Este tiempo que estamos viviendo ya era lo que les decía en la mañana, ¿verdad? Orando al Señor. Es que estamos viviendo un tiempo de gracia. Un tiempo que ya no deberíamos de estar viviendo, pero que el Señor en su misericordia y por gracia nos lo ha dado todavía. Entonces, porque ya este tiempo ya es un tiempo, ¿cómo le dicen los futbolistas? Un tiempo extra. El que estamos viviendo es un tiempo extra. Ya no queda tiempo. Así es que hoy, querido amigo, querido hermano, querida hermana, es tiempo de que afirmemos nuestro camino, que nos consagremos al Señor, que nos definamos al Señor, que ya no es tiempo de estar con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. No, ya es tiempo de que nos definamos, porque ¿qué dice la palabra del Señor?
o tibio, no, ¿cómo es la cosa? Frío o caliente, pero tibio no, porque el Señor va a vomitar de su boca. Entonces, hoy es tiempo de definición. Así es que queremos hacer una oración para que si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor o hay alguien que quiera reconciliar con el Señor y si no tienen casa donde congregarse, acá les esperamos en Iglesia de Cristo, Judá, Puebla. Ahí nos pueden buscar en las redes sociales y ahí van a encontrar nuestra dirección, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, papito lindo, sabiendo y reconociendo, Señor, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final, Señor. Hoy queremos, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo, poner en tus manos, Señor, a todas esas personas, papito, que hoy han decidido, Señor, entregar su vida a ti, papito. Te venimos suplicando, Señor, por favor, Padre. Venimos pidiéndote, Señor, que tú los ates a tu altar, Señor. Pero también venimos suplicándote que tú los inscribas en el libro de la vida, Señor, del Cordero, papito santo. Aquellos, Señor, que hoy han decidido, Señor, reconciliarse contigo también, Señor, te suplicamos que hoy, Señor, puedan ser nuevas todas las cosas, papito lindo. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te suplicamos, Señor, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga, Señor, el efecto que tiene que hacer en las vidas y en los corazones de aquellas personas que lo necesitan, Padre. Así es que hoy, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo a ti, Señor, y te agradecemos, Señor, por este privilegio que nos diste, Señor, de poder trasladar tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, papito lindo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, y siempre les esperamos.